Aproximadamente 500 personas poseen más riqueza que el 99,8% de la población. Y, lo que es único en una gran economía, más de la mitad de esa riqueza no está en Rusia, sino que se posee fuera del país. Nos adentramos en el enigmático reino de los oligarcas rusos, el grupo secreto que ejerce una inmensa influencia y gobierna el mundo en secreto. Estos ricos y poderosos individuos han marcado el curso de la historia rusa, amasando fortunas inimaginables y maniobrando estratégicamente entre bastidores. Andrei Melnichenko. En los primeros años de su andadura empresarial, Andrei Melnichenko demostró su perspicacia y ambición para los negocios. Mientras estudiaba física en la Universidad Estatal de Moscú, abrió un puesto de cambio de divisas en el campus, sentando las bases de su futuro éxito. Pero era solo el principio. A la temprana edad de 21 años, Melnichenko cofundó el banco MDM, del que fue presidente. Esto marcó un hito importante en su carrera, ya que se aventuró en el mundo de las finanzas y la banca. Sin embargo, su verdadero avance se produjo con la fundación de Eurochem Group, uno de los principales productores de fertilizantes. Con su liderazgo visionario, Eurochem revolucionó el sector agrícola, convirtiéndose en una potencia de la industria. Pero las ambiciones de Melnichenko no se detuvieron ahí. Fundó SUEK, una empresa de energía del carbón que consolidó aún más su posición como figura prominente en el mundo empresarial. Estos dos imperios empresariales, Eurochem y SUEK, se convirtieron en las piedras angulares del éxito de Melnichenko. En la actualidad, sus empresas emplean a más de 100.000 personas y contribuyen significativamente a la nueva economía y al sector industrial de Rusia. Con su inmensa riqueza e influencia, Andrei Melnichenko se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los negocios. Pero su trayectoria dista mucho de ser corriente. El éxito empresarial de Andrei Melnichenko no solo le ha proporcionado una inmensa riqueza, sino también la oportunidad de realizar importantes inversiones. Ha invertido más de 23 millones de dólares en la nueva economía y el sector industrial de Rusia, teniendo un impacto duradero en el panorama económico del país. Pero la influencia de Melnichenko va más allá del ámbito empresarial. Es conocido por su filantropía, apoyando a niños con talento en ciencia y educación a través de la Fundación Andrei Melnichenko. Su dedicación a cultivar las mentes jóvenes le ha granjeado admiración y respeto. Sin embargo, no solo sus inversiones y su filantropía captan la atención. Andrei Melnichenko también es el orgulloso propietario de 2 yates de alta tecnología que se han convertido en el epítome del lujo y la innovación. El primero es el Motor Yacht A, valorado en la asombrosa cifra de 300 millones de dólares. Esta obra maestra flotante muestra el amor de Melnichenko por la opulencia y el diseño de vanguardia. Con sus líneas elegantes y sus prestaciones de vanguardia, es una auténtica maravilla de la ingeniería. Y luego está el velero A, valorado en 578 millones de dólares. Desgraciadamente, esta magnífica embarcación sufrió un giro dramático cuando fue incautada por las autoridades italianas poco después de que Melnichenko fuera sancionado. A pesar de los contratiempos, estos yates son símbolos del extravagante estilo de vida de Melnichenko y de su afición por traspasar los límites. Desde sus inversiones hasta su filantropía y la propiedad de estos yates de alta tecnología, la vida de Andrei Melnichenko es un testimonio de sus notables logros y su deseo de dejar una huella duradera. Más allá de sus aventuras empresariales y su extravagante estilo de vida, la vida personal de Andrei Melnichenko también ha estado marcada por importantes acontecimientos y desafíos. En 2022, Forbes y Bloomberg estimaron su patrimonio neto en 15.800 y 17.400 millones de dólares respectivamente, lo que le convierte en una de las personas más ricas de Rusia. Sin embargo, ese mismo año, Andrei Melnichenko se encontró ante una nueva realidad. Se convirtió en un paria debido a la guerra de Ucrania, que tuvo un profundo impacto en su vida personal. Como consecuencia, ahora reside en los EAU, donde tiene amarrado su Motor Yacht A, valorado en 300 millones de dólares. La guerra y sus consecuencias no libraron a Melnichenko del alcance de las sanciones internacionales. En marzo del año pasado, fue sancionado tras asistir a una mesa redonda de empresarios rusos, organizada por Vladimir Putin en febrero. Estas sanciones añadieron otra capa de complejidad a su ya agitada vida. Sin embargo, el impacto de las sanciones no terminó ahí. El velero A de Melnichenko, valorado en 578 millones de dólares, fue incautado por las autoridades italianas poco después de ser sancionado, lo que complicó aún más su situación. En respuesta a estos desafíos, Andrei Melnichenko tomó una decisión importante.
dimitió de todos sus cargos y se retiró como beneficiario de Eurochem y Suec, las mismas empresas que había fundado y llevado al éxito. A pesar de estos contratiempos, el legado de Melnichenko en el mundo empresarial permanece, marcado por su previsión estratégica, sus importantes contribuciones a la economía rusa y sus esfuerzos filantrópicos. Vladimir Potanin. Centramos nuestra atención en una de las figuras más enigmáticas de Rusia, Vladimir Potanin, y exploramos la cautivadora historia de cómo ejerce su poder para controlar fortunas. Desde su controvertido ascenso a la riqueza a través del programa de préstamos por acciones en la década de 1990 hasta su actual estatus como uno de los hombres más ricos de Rusia, la trayectoria de Potanin no deja de ser asombrosa. Con un patrimonio neto estimado en 24.400 millones de dólares, posee la llave de grandes fortunas y ejerce una inmensa influencia en el mercado mundial de metales industriales. Nacido en Moscú en 1961, el camino de Potanin hacia la fortuna comenzó con su educación en el prestigioso Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Dotado de un intelecto agudo y ansias de poder, se embarcó en una carrera en el Ministerio de Comercio Exterior. Poco podía imaginar que su camino pronto daría un giro radical. En 1993, Potanin fundó la asociación privada Interros, sentando las bases de su futuro imperio. Pero fue su papel como presidente del United Export-Import Bank, Oneximbank, lo que le catapultaría al reino de los ultrarricos. Fue durante su mandato en Oneximbank cuando Potanin desempeñó un papel fundamental en la creación de las subastas de préstamos por acciones, un programa que cambiaría para siempre el panorama de los negocios rusos. Estas subastas, diseñadas para privatizar activos estatales, ofrecían a unos pocos la oportunidad de adquirir empresas valiosas a precios significativamente reducidos. Potanin, junto con su socio Mikhail Prokhorov, aprovechó esta oportunidad con entusiasmo. Juntos, pusieron sus miras en Norilsk Nickel, una de las mayores empresas mineras y metalúrgicas del mundo. La adquisición de Norilsk Nickel, en el marco del programa de préstamos por acciones, fue un momento decisivo para Potanin. Marcó el inicio de su ascenso hacia una riqueza y un poder inimaginables. Con sus maniobras estratégicas y su destreza financiera, Potanin y Prokhorov lograron hacerse con una participación mayoritaria en la empresa, convirtiéndola en una corporación moderna y consolidando sus posiciones como actores principales en el mercado mundial de metales industriales. Sin embargo, el éxito de su empresa no estuvo exento de dificultades. La asociación entre Potanin y Prokhorov acabó agriándose, lo que provocó una agria disputa y su posterior separación. Las consecuencias de su separación conmocionaron al mundo empresarial, ya que los dos antiguos aliados luchaban por el control de sus grandes fortunas. Aunque su rivalidad cautivó la atención del público, fue Potanin quien emergió como la fuerza dominante. Su perspicacia estratégica y su inquebrantable determinación le permitieron mantener el control de Norilsk Nickel, consolidando su posición como una de las personas más ricas de Rusia. Además de Norilsk Nickel, la influencia de Potanin se extiende a otras inversiones. Una de ellas es la estación de esquí Rosa Khutor, un extenso complejo situado en las pintorescas montañas rusas. Este lujoso destino atrae a visitantes de todo el mundo, lo que consolida el estatus de Potanin como figura prominente en el ámbito de la hostelería y el turismo. Los intereses empresariales de Potanin se extienden también más allá de las fronteras rusas. Ha invertido en activos en Irán, diversificando aún más su cartera y ampliando su alcance mundial. Esta presencia internacional demuestra la ambición de Potanin y su voluntad de explorar nuevas oportunidades en los mercados emergentes. A pesar de las controversias y disputas legales que han marcado su carrera, Potanin ha recibido reconocimiento por sus esfuerzos filantrópicos. Sus contribuciones a diversas causas le han valido elogios y le han situado como figura destacada en el mundo de la filantropía. Además, la participación de Potanin en diversas organizaciones consolida aún más su influencia y su estatus como actor clave en el mundo de los negocios. El camino de Vladimir Potanin hacia la riqueza y la influencia ha estado marcado por movimientos estratégicos y decisiones calculadas. Uno de los actos más notables de su carrera fue su habilidad para navegar por el complejo mundo de la política rusa y mantener su posición de poder. Potanin comprendió la importancia de mantenerse en el lado correcto del presidente Vladimir Putin y lo demostró aceptando una cuantiosa multa después de que Norilsk Nickel provocara el mayor vertido de petróleo en el Ártico ruso. Este movimiento puso de manifiesto la voluntad de Potanin de apaciguar al presidente
y proteger sus intereses empresariales, consolidando su posición como aliado de confianza. Sin embargo, fue durante la guerra ruso-ucraniana y las subsiguientes sanciones occidentales cuando la verdadera destreza geopolítica de Potanin pasó a primer plano. Cuando las tensiones aumentaron y la comunidad internacional impuso sanciones a Rusia, Potanin instó a las autoridades a no confiscar los activos de las empresas extranjeras que abandonaban el país. Este movimiento estratégico fue una advertencia al gobierno, destacando las posibles consecuencias de tales acciones. Potanin comprendió que la confiscación de activos extranjeros acabaría con la confianza de los inversores durante décadas y aislaría al país, como había ocurrido tras la Revolución Bolchevique de 1917. Su advertencia fue ampliamente escuchada, lo que le permitió aprovechar la oportunidad y adquirir agresivamente las empresas que se marchaban. Apenas 10 semanas después del comienzo de la guerra, Potanin realizó una serie de audaces movimientos. Adquirió Rosbank al prestamista francés Societe Generale, consolidando su presencia en el sector bancario. Esta adquisición estratégica le permitió ampliar su influencia y diversificar su cartera, consolidando aún más su posición como actor clave en la economía rusa. Pero las ambiciones de Potanin no se detuvieron ahí. También adquirió la unidad rusa del grupo de tecnología financiera Global Payments, que cotiza en bolsa en Estados Unidos. Un movimiento que demostró su capacidad para sacar provecho del cambiante panorama geopolítico. Esta adquisición le permitió entrar en la creciente industria de los pagos digitales, situándose a la vanguardia de este sector emergente. Otra compra significativa durante este periodo fue la adquisición por Potanin del 35% de TCS Group Holding, propietario de un banco en línea. Este movimiento fue especialmente notable, ya que se lo compró a su fundador, Oleg Tsinkov, que se había manifestado en contra de la invasión y afirmaba que había sido obligado por el Kremlin a realizar una venta forzosa a Potanin. Esta adquisición no solo amplió la influencia de Potanin en el sector bancario, sino que también demostró su capacidad para aprovechar las vulnerabilidades de otros en tiempos de crisis. Las agresivas adquisiciones de Potanin durante este periodo consolidaron su posición como fuerza formidable en el panorama empresarial ruso. Su capacidad para aprovechar las oportunidades que presentaban los acontecimientos geopolíticos puso de manifiesto su pensamiento estratégico y su inquebrantable determinación. Mientras que algunos pueden considerar estos movimientos como oportunistas, otros los ven como un testimonio de la perspicacia empresarial de Potanin y de su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. El interés de Potanin por el ajedrez es otro aspecto de su vida que ha llamado la atención. Es conocido por su pasión por el juego e incluso ha jugado contra grandes maestros. Este interés por el ajedrez refleja su mentalidad estratégica y su capacidad para pensar varias jugadas por delante, tanto en el juego como en sus negocios. Aunque la carrera de Potanin ha estado marcada por controversias y batallas legales, es importante reconocer sus esfuerzos filantrópicos. Ha recibido premios por sus contribuciones benéficas y ha sido reconocido por su compromiso con la sociedad. Estas iniciativas filantrópicas le han permitido influir positivamente en diversas causas y han contribuido a conformar su imagen pública. La implicación de Potanin en varias organizaciones demuestra aún más su influencia y su deseo de ser un actor clave en el mundo empresarial. Ha aprovechado su riqueza y sus contactos para convertirse en miembro de prestigiosas organizaciones, consolidando aún más su posición como figura prominente en la comunidad empresarial mundial. Roman Abramovich. Roman Abramovich, empresario, oligarca y político ruso, es un nombre que resuena a poder e influencia. Con un patrimonio neto de $14.500 millones en 2021, Abramovich es sin duda una de las personas más ricas del mundo. La trayectoria de Abramovich, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las personas más ricas e influyentes del mundo, es extraordinaria. Nacido el 24 de octubre de 1966 en Saratov, Unión Soviética, los primeros años de Abramovich estuvieron marcados por la tragedia y las penurias. Al crecer en Siberia, Abramovich se enfrentó a la dura realidad de la pobreza y la pérdida. Sus padres, refugiados judíos, luchaban por llegar a fin de mes, y la tragedia se cebó con él a una edad temprana, cuando su madre falleció a causa de un trastorno sanguíneo. Solo 3 años después, su padre también murió trágicamente, dejando al joven Roman huérfano y al cuidado de su tío. A pesar de la adversidad, Abramovich se negó a que sus circunstancias le definieran. Tenía una determinación inquebrantable para crearse una vida mejor. Con un ardiente deseo de triunfar,
se propuso escapar de los confines de Siberia y no volver la vista atrás. En busca de un futuro mejor, Abramovich se alistó en el ejército, donde conoció por primera vez el espíritu empresarial. No tardó en reconocer las oportunidades de ganar dinero y las aprovechó con una ambición inquebrantable. Una de sus primeras aventuras consistió en robar gasolina al ejército y vendérsela con beneficio. Esta audaz maniobra no solo demostró la inventiva de Abramovich, sino que también le granjeó el favor de los generales del ejército, que creían estar haciendo un gran negocio. Pero el espíritu emprendedor de Abramovich no se detuvo ahí. Ansiaba más éxito y estaba dispuesto a correr riesgos para conseguirlo. En una gélida noche de invierno, ideó un audaz plan para desviar a Riga un tren con destino a Moscú. Armado con documentos falsos y pura audacia, Abramovich se enfrentó al conductor del tren y consiguió desviarlo a la ciudad lituana. Allí vendió el gasóleo robado, alimentando aún más su creciente imperio. Con los beneficios de sus empresas, Abramovich y su primera esposa, Olga, se embarcaron en el mundo del comercio. Se dedicaron a varios productos, desde cigarrillos a neumáticos, muñecas de juguete o patitos de goma. Su perspicacia para los negocios y su incansable empuje les llevaron al éxito y les convirtieron en formidables comerciantes en el mercado ruso. Sin embargo, a medida que crecían la riqueza y la influencia de Abramovich, también lo hacía el escrutinio que rodeaba sus actividades. Se enfrentó a problemas legales, incluida una detención por su implicación en el robo del tren diésel. Pero en un giro del destino, el caso contra él fue desestimado y los registros desaparecieron misteriosamente. Abramovich salió indemne del calvario y su camino hacia los miles de millones de dólares parecía imparable. Fue durante la era transformadora de la perestroika, introducida por Mikhail Gorbachev, cuando Abramovich aprovechó una oportunidad monumental para forjar su destino. Invirtió su dinero de pato de goma en las florecientes industrias del petróleo y el transporte, reconociendo el potencial de inmensa riqueza y poder. Con un buen ojo para las inversiones estratégicas, Abramovich revolucionó la industria petrolera rusa, implantando tecnologías modernas y prácticas de gestión eficientes. Pero sus ambiciones iban mucho más allá del sector petrolero. El voraz apetito de Abramovich por el éxito le llevó a adquirir empresas de diversos sectores, desde la siderurgia y la minería hasta las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Su imperio se expandió rápidamente, consolidando su posición como uno de los hombres de negocios más influyentes y poderosos de Rusia. No contento con dominar el mundo de los negocios, Abramovich hizo su incursión en la política. En 2000 fue nombrado gobernador del distrito autónomo de Chukotka, una remota región del lejano oriente ruso que se enfrenta a importantes retos económicos y sociales. Bajo el liderazgo de Abramovich, la región experimentó una notable transformación. Realizó grandes inversiones en infraestructuras, sanidad, educación e iniciativas culturales, mejorando la vida de la población local. Bajo el liderazgo de Abramovich, Chukotka experimentó una notable transformación. La economía de la región empezó a prosperar y la calidad de vida de sus habitantes mejoró notablemente. Sus esfuerzos le granjearon el respeto y la gratitud de la población local, que lo veía como un salvador y defensor de su bienestar. La implicación política de Abramovich se extendió más allá de Chukotka, ya que utilizó su riqueza y sus conexiones para apoyar a candidatos y partidos políticos afines a su visión de Rusia. Su influencia en el panorama político levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. A lo largo de su ascenso a la riqueza y el poder, Abramovich se ha enfrentado a numerosas polémicas y acusaciones de soborno y corrupción. Los críticos sostienen que ha utilizado sus conexiones y su riqueza para manipular el panorama político y empresarial a su favor. Sin embargo, Abramovich ha negado sistemáticamente estas acusaciones, manteniendo su inocencia. Además de sus actividades empresariales y políticas, Abramovich es famoso por ser propietario del Chelsea Football Club. Desde que adquirió el club en 2003, ha invertido importantes sumas de dinero en fichajes de jugadores e infraestructuras, impulsando al Chelsea a convertirse en uno de los clubes de fútbol más laureados del mundo. Ante las sanciones impuestas durante la guerra ruso-ucraniana, Abramovich se vio obligado a vender el Chelsea, lo que culminó con una venta de 4.250 millones de libras a un grupo liderado por Todd Boehly. Su mandato en el Chelsea es recordado por los éxitos del club y las polémicas sobre la influencia de la riqueza en el fútbol.
A pesar de ello, es notable el compromiso de Abramovich con iniciativas benéficas y comunitarias, incluida su promesa de donar los beneficios de la venta del Chelsea a las víctimas de la guerra de Ucrania. Vladimir Lisin. A finales de la década de 1970, un joven Vladimir Lisin emprendió un viaje que forjaría su destino. Nacido en el seno de una familia modesta, los primeros años de Lisin estuvieron marcados por el trabajo duro y la determinación. En 1975, consiguió su primer empleo como mecánico en una mina de carbón soviética, donde perfeccionó sus habilidades y desarrolló un profundo conocimiento de la industria. Pero las ambiciones de Lisin iban mucho más allá de los confines de la mina de carbón. Impulsado por su sed de éxito, cursó estudios superiores en el prestigioso Instituto Metalúrgico de Siberia. Armado con sus nuevos conocimientos, Lisin se lanzó a la conquista del mundo del acero. Tras completar sus estudios, Lisin consiguió un trabajo como capataz soldador en Tulachermet Metals Works. Fue aquí donde empezó a brillar su verdadero potencial. Con una dedicación inquebrantable y un gran ojo para los detalles, Lisin ascendió rápidamente, convirtiéndose en jefe de sección en 1979 y en jefe de taller poco después. El meteórico ascenso de Lisin en la industria siderúrgica llamó la atención de sus superiores, que reconocieron su excepcional capacidad de liderazgo y sus conocimientos técnicos. En 1986 fue nombrado ingeniero jefe adjunto, lo que consolidó su posición de estrella emergente en el sector. Pero el viaje de Lisin estaba lejos de terminar. En 1992 aprovechó una oportunidad única que cambiaría el curso de su vida para siempre. Unió fuerzas con un grupo de comerciantes conocido como Trans World Group, que estaba a punto de hacerse con el control de la industria rusa del acero y el aluminio. La asociación supuso un punto de inflexión para Lisin. Cuando los socios se separaron en 2000, Lisin se hizo con el 13% de la empresa. Este fue solo el principio de su ascenso al poder. Mediante adquisiciones e inversiones estratégicas, Lisin fue aumentando su participación en Novolipetsk Steel, NLMK, una de las mayores empresas siderúrgicas de Rusia. Su incesante búsqueda del éxito dio sus frutos, ya que acabó haciéndose con el control de la empresa y consolidando su posición como presidente y accionista mayoritario. El ascenso de Lisin a la cima de la industria siderúrgica fue extraordinario. Desde sus humildes comienzos como mecánico en una mina de carbón, hasta convertirse en la fuerza motriz de una de las mayores empresas rusas de producción de metales, su trayectoria es testimonio de su inquebrantable determinación y perspicacia empresarial. Los intereses empresariales de Lisin abarcan varios sectores, desde el transporte y la logística hasta la energía y los servicios públicos. A través de inversiones y adquisiciones estratégicas, se posicionó estratégicamente como un actor clave en el panorama económico ruso. Una de las empresas más destacadas de Lisin fue su participación en el puerto marítimo de San Petersburgo, el puerto marítimo comercial de Tuapse, la Compañía Naviera del Noroeste y la Compañía Naviera del Volga. Estas inversiones le permitieron influir en el comercio marítimo y las redes de transporte de Rusia. La incursión de Lisin en el sector energético fue igualmente impresionante. Adquirió participaciones en Chernomorneftgaz y Severneftegaz, consolidando su presencia en la industria del petróleo y el gas. La influencia de Lisin se extendió también al sector de los servicios públicos, con el control de empresas de red rusas como Federal Grid Company y Distribution Grid Company of Center. El imperio empresarial de Lisin se controlaba principalmente a través de Fletcher Group Holdings, una empresa que creó para gestionar su vasto patrimonio. Este conglomerado le permitió diversificar sus inversiones y mantener un firme control sobre diversos sectores de la economía rusa. La riqueza y el poder de Lisin no se limitaban a Rusia. En un movimiento audaz, registró Serenity II Holdings y Nebula II Holdings en Abu Dhabi, transfiriendo una parte significativa de sus activos a los Emiratos Árabes Unidos. Esta maniobra estratégica puso de manifiesto las ambiciones globales de Lisin y su habilidad para navegar por los mercados internacionales. El éxito de Lisin en los negocios no se atribuye únicamente a su perspicacia financiera. Poseía un profundo conocimiento de la metalurgia y la economía, que compartió a través de sus numerosas publicaciones y patentes. Las contribuciones de Lisin a este campo le valieron numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio del Consejo de Ministros en Ciencia e Ingeniería. A pesar de su inmensa riqueza y poder, Lisin siguió siendo una persona privada que prefería mantenerse alejada de los focos mediáticos. Centró su energía en ampliar su imperio empresarial y en su pasión por los deportes de tiro. Su dedicación a los deportes de tiro le llevó a construir uno de los mayores complejos de tiro de Europa en Lysia Nora, cerca de Moscú.
su compromiso con el deporte fue más allá de sus esfuerzos personales, ya que fue presidente de la Confederación Europea de Tiro y de la Unión Rusa de Tiro. La influencia de Lisin en el mundo del deporte se extendió aún más cuando fue elegido presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo en 2018. Este prestigioso cargo solidificó su estatus como figura prominente en la comunidad deportiva mundial. Sin embargo, la trayectoria de Lisin no ha estado exenta de polémica. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, se enfrentó a sanciones por parte de Australia. Aunque se resistió a las peticiones de dimitir como presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, surgieron preguntas sobre sus conexiones con el gobierno ruso. La historia de Lisin es una cautivadora historia de ambición, riqueza y poder. Desde sus humildes comienzos en la industria del acero hasta la creación de un vasto imperio empresarial, ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Andrei Krivenko. Para comprender el inmenso poder y la influencia que Andrei Krivenko ejerce en la actualidad, primero debemos remontarnos a sus primeros años. Nacido y criado en Rusia, el camino de Krivenko hacia el éxito comenzó con una sed de conocimiento y la determinación de marcar la diferencia. Con un patrimonio neto de $1.700 millones, la trayectoria educativa de Krivenko comenzó en el prestigioso Instituto de Física y Tecnología de Moscú, donde obtuvo un título técnico. Fue durante su estancia en esta renombrada institución cuando perfeccionó su capacidad analítica y desarrolló una profunda comprensión de los principios que rigen el mundo que nos rodea. Pero la sed de conocimientos de Krivenko no se detuvo ahí. Siguió estudiando auditoría y contabilidad en la Universidad Rusa de Economía Plekhanov, ampliando sus conocimientos en el ámbito financiero. Esta combinación de conocimientos técnicos y financieros resultó ser una fórmula ganadora en sus proyectos futuros. Tras completar sus estudios, Krivenko se embarcó en una carrera en varios puestos directivos, adquiriendo una valiosa experiencia y conocimientos en el camino. Estos primeros años en el mundo empresarial le proporcionaron una base sólida y un profundo conocimiento de los entresijos de las operaciones comerciales. Sin embargo, fue durante esta época cuando Krivenko se dio cuenta de su verdadera vocación. Vio un hueco en el mercado, la necesidad de una cadena minorista de alimentación que se centrara en ofrecer productos sanos y de origen responsable, apoyando al mismo tiempo a los productores locales. Y así, en 2008, con una visión en mente y una pasión ardiente en su corazón, Krivenko dio un salto de fe y abrió su primera tienda en Moscú. Poco podía imaginar que este humilde comienzo sería el catalizador de una revolución en el sector minorista de la alimentación en Rusia. La tienda de Krivenko ganó popularidad rápidamente, gracias a su compromiso de ofrecer productos lácteos frescos obtenidos directamente de productores locales. Los clientes acudían en masa a Vicusville, atraídos por la promesa de calidad y la comodidad de tener todas sus necesidades de alimentación cubiertas bajo un mismo techo. A medida que el imperio Vicusville de Andrei Krivenko crecía, quedó claro que no era solo un hombre de negocios, sino un visionario. Su compromiso de ofrecer productos sanos y de origen responsable caló hondo en los consumidores, cada vez más conscientes de sus decisiones dietéticas. Vicusville se convirtió en sinónimo de calidad y confianza, y su popularidad alcanzó nuevas cotas. Pero con el éxito llegaron los retos. A medida que Vicusville ganaba impulso, se enfrentaba a la feroz competencia de otras cadenas minoristas de alimentación que pugnaban por hacerse con una parte del mercado. Sin embargo, la inquebrantable dedicación de Krivenko a su visión y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes permitieron a Vicusville mantenerse en cabeza. En 2020, Vicusville volvió a ser noticia al abrir en Ámsterdam su primera tienda de prueba en el extranjero. Este audaz movimiento marcó un hito importante en la trayectoria de Krivenko, que se propuso ampliar la presencia de Vicusville más allá de las fronteras de Rusia. La aventura internacional fue acogida con gran entusiasmo y consolidó aún más la reputación de Vicusville como actor global en el sector minorista de la alimentación. Pero justo cuando Vicusville estaba alcanzando nuevas cotas, el mundo se vio sacudido por una crisis sin precedentes, la pandemia de COVID-19. La pandemia planteó inmensos retos a la comunidad internacional. La pandemia planteó inmensos retos a las empresas de todo el mundo, y Vicusville no fue una excepción. Sin embargo, fiel a su naturaleza resistente, Krivenko se adaptó rápidamente al cambiante panorama. Reconociendo el cambio en el comportamiento de los consumidores hacia las compras en línea, Krivenko se centró en reforzar la presencia en línea de Vicusville y optimizar sus servicios de entrega.
Este movimiento estratégico permitió a vKushvil seguir atendiendo a sus clientes al tiempo que garantizaba la seguridad y el bienestar tanto de los empleados como de los compradores. La capacidad de Krivenko para equilibrar la rentabilidad de las tiendas físicas con la creciente demanda de pedidos en línea demostró su astuta perspicacia empresarial. Fue un testimonio de su inquebrantable determinación para superar los obstáculos y salir más fuerte que nunca. De cara al futuro, Krivenko ha puesto sus miras en una oferta pública inicial, OPI, en una bolsa estadounidense. Este ambicioso paso no solo elevará el perfil de vKushvil en la escena mundial, sino que también posicionará a Krivenko como un actor formidable en el panorama empresarial internacional. Además, Krivenko aspira a competir con los productores de bienes de consumo de rápida rotación, FMCG, desafiando el statu quo y revolucionando la industria. Su incesante búsqueda de la excelencia y la innovación le han convertido en una auténtica potencia, capaz de remodelar el panorama de la industria alimentaria minorista. La historia de Andrei Krivenko es una historia de inspiración y empoderamiento. De una sola tienda a un imperio minorista, su poder e influencia son innegables. Al reflexionar sobre su extraordinario viaje, recordamos el inmenso potencial de cada uno de nosotros para crear un cambio y dejar un legado duradero. Si te ha gustado, haz clic en la tarjeta de tu pantalla. Nos vemos al otro lado.